Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presenta. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, estima que la economía hondureña tardaría en recuperarse de 5 años a 10 años, mientras los obreros hablan de 1,5 millones de empleos perdidos a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Una realidad que ha desatado penurias en familias enteras que hoy deambulan y piden comida en calles del país. Este miércoles el país rebasó estimaciones epidemiológicas previstas para el mes de julio por la exministra de Salud Elsa Palou, con más de 1,000 afectados, 36.102 contagios, 30.781 activos y 4.315 pacientes recuperados de COVID-19. Un estudio para medir el impacto del COVID-19 a pedido del gremio empresarial, la UNA, 24 cámaras de comercio y un proyecto internacional reveló que 73% de las empresas no había vendido nada, 6% cerraron definitivamente, 38% lo hicieron de forma temporal, alcanzando un 44% de paro a esa fecha en todo el país. Datos preocupantes de la situación que viven dueños y familias de 1.300 negocios y que en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa apenas un 23% tuvieron ventas y la cifra creció a 35% en el caso de las pequeñas. Y aún así, a 2 meses después del último levantamiento de datos, esas cifras son aún más dramáticas. Honduras ya sufría efectos de la desaceleración de la producción mundial con un menor crecimiento económico de 3.4% el año pasado, con golpes en la mesa de sus ingresos por la caída de precios del café y una baja de $350 millones en inversión extranjera directa, con el acento de la situación sociopolítica del país, según la revista financiera Forbes. Y aunque las leyes derivan de decisiones políticas, la lucha por el poder político no sustituye en la agenda mediática a la pandemia y a las dramáticas secuelas anunciadas a corto, mediano y largo plazo en la economía, la vida de miles de personas y la forma de hacer las cosas a menos de 1 año de elecciones internas primarias y 16 meses de las generales de noviembre de 2021. La renuncia a las internas y primarias de Xiomara Castro por la candidatura presidencial en las filas de Libre, si no se cuenta con un nuevo documento de identidad y un nuevo censo electoral que garanticen la transparencia en los sufragios, tiene adhesiones y críticas y abre otro capítulo de desencuentros en el laberinto del proceso electoral. Acto que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas calificó de estrategia del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, para desconcierto de seguidores y reiterado apoyo al proceso electoral de Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, sus competidores directos. El 22 de mayo anterior, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, confirmó que no está en peligro el nuevo censo electoral y el nuevo documento de identificación de los ciudadanos de Honduras para las elecciones internas del año 2021. Hace una semana, el CNE entregó el cronograma electoral a los partidos políticos legalmente reconocidos. Horas después, la coordinación de Libre rechazó el calendario y calificó la decisión del órgano electoral como una maniobra política más. Un paso más en la inseguridad política que aleja los beneficios del poco crecimiento económico y posterga la toma de decisiones que demanda el electorado, los mismos que deambulan en las calles clamando ayuda social o un plato de comida. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, un gusto saludarles. Ya vieron el panorama de salud y político. Pero antes, reporte de muertos, situación real de Honduras. Anoche con Fernando Arteaga informábamos de que hay muchos más muertos de los reportados oficialmente, igual que infectados. Como bien decía Ived en esa nota de Carlos Zelaya, ya el pronóstico que dio en Canal 11 la doctora Palou
de al menos 35,000 infectados, que todos quedamos sorprendidos esa mañana. Estaba Roxana Araujo, también exministro de Salud, y Carlos Aguilar, exministro de Salud. Todo el mundo se sorprendió en el que hace meses atrás. Pero ahí está, lo que dijo Palau lo confirma el gobierno. Al menos 36,102 muertos. Infectados 36,102 y 106 1,106 fallecidos, 4,315 recuperados. Bien, vamos a ver cómo dibujar un panorama más optimista con estos números preocupantes de la economía que hemos dado a conocer. La pérdida de empleos, gobierno sin superar aún la curva más alta de esta pandemia del país, la famosa telenovela turca, van a haber o no elecciones. Doña Xiomara y ayer 6 movimientos confirmaron que apoyan ese boicot electoral que ella está pidiendo. Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez dicen que van a ir a elecciones. Y esto obliga a Libre a ir a elecciones internas. Aún con todo el boicot que están anunciando, y entiendo yo que esos 6 movimientos van a poner a Jorge Cáliz. ¿Qué va a pasar en el Partido Liberal con don Luis Zelaya, Darío Vanegas, Aristides Mejía Carranza, José Luis Moncada, Óscar Melara y el general Maldonado Galeas? ¿Qué va a pasar en el Partido Nacional con Narri Tito Asfura, con el doctor Mauricio Oliva Herrera, que son los 2 postulados por el Partido Nacional? Buenos días, don Aristides Mejía Carranza. Buenos días, Raúl. Es un gran gusto estar en el programa y poder compartir con nuestro amigo Rodríguez y poder hablar de un tema que me parece de extrema importancia, porque estamos prácticamente en una década fatídica que comenzó, como sabemos, con el golpe de Estado, después siguió con el hecho de que ha habido desfalco en grandes instituciones, un desfalco colosal que destruyó el Seguro Social, destruyó el Ministerio de Agricultura y otras instituciones. Después siguió con la reelección ilegal, con el fraude, con muertos por las protestas, con el problema del narcotráfico, con el problema reciente del robo del dinero para los hospitales, con la pandemia que estamos padeciendo, que es a nivel mundial, con el problema de la economía, y las consecuencias todavía no se pueden saber. Y frente a todo esto, frente a un gobierno que carece de legitimidad de origen y que está completamente desprestigiado a nivel nacional e internacional, razón por la cual no nos van a ayudar como deberían ayudarnos, se pone la necesidad de que haya un cambio en Honduras. Que este gobierno, si fuera posible, saliera hoy mismo, pero sabemos que hay un sistema democrático, que hay que buscar una salida democrática al problema, y por eso mismo es que tenemos que cuidar el proceso electoral, tenemos que cuidar nuestra democracia, que está amenazada de nuevo, ya ha sido debilitada por la degradación institucional que un régimen autoritario como este ya ha impuesto, y encima lo que no consigo es que haya desde la oposición voces que digan que no deben haber elecciones, porque si no hay elecciones, ¿qué quiere decir eso? Que continúen los mismos en el poder, no dan una solución, y lo están diciendo con argumentos que son falaces, que no son válidos a mi juicio, y que luego voy a explicar cuando haya la oportunidad. Y buenos días a todos. Buenos días. Me recordás al final hacerte llegar lo de la recuperación de los bienes inmuebles al abogado Aristides Mejía. Don Edgardo Rodríguez, buenos días, ¿cómo está? El mismo planteamiento para iniciar. Buenos días, Raúl, qué gusto verlo nuevamente, aunque sea a la distancia. Lo vi que estaba desayunando bien. Panqueques, sí. Y cafecito, que siempre me acuerdo del cafecito rico que nos
que nos tiene ahí en el estudio. Lo extraño ese cafecito. Pero bueno, vendrán mejores tiempos más adelante. Saludo a mi amigo Tito Mejía, deseándole éxitos en su proyecto político. Es un buen hombre, es un buen hondureño. Y estoy contento, Tito, porque coincido plenamente contigo. Creo que hoy no vamos a discrepar mucho en esta parte, por lo menos, porque veo con preocupación algunas manifestaciones, especialmente del Partido Libre, tengo que decirlo de entrada. Tú decías que, bueno, hay que seguir las reglas de la democracia, aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque quisiéramos, una buena parte del pueblo hondureño quizás quisiera que este gobierno se fuera, tenemos que respetar las reglas de la democracia. No se puede construir democracia irrespetando las normas de la democracia. Eso es completamente absurdo, completamente irracional y nos sumiría en mayores dificultades de las que ya tenemos. Entonces, de entrada coincido contigo en el sentido que estamos viendo algunas manifestaciones preocupantes porque cuando se dice que se va a boicotear las elecciones primarias, hay ahí toda una carga negativa, por supuesto, política, falaz, que oculta otros propósitos y que preocupan, lógicamente. Obviamente, pues el proceso tendrá que continuar el proceso político. Sin embargo, es de lamentar que desde la misma institucionalidad, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ahora su partido y la candidata más fuerte del Partido Libre asuma una posición que es irracional, totalmente irracional. Viendo el panorama, para no entrar en detalle ahorita, sino que después, el panorama es sumamente difícil. Como decía en la introducción y como lo decía Raúl, la situación de la pandemia continúa al alza. La economía está destruida. Hay miles de empleos que se han perdido, unos están suspendidos, otros se han perdido. Realmente el panorama económico para Honduras es sumamente difícil. Yo le decía a una persona ayer en una conversación que el próximo gobierno que asuma el control del país en enero del 2022 va a recibir a un país destruido, en las ruinas económicas, y a esta situación económica calamitosa y a esta pandemia, pues no habría que agregarle elementos políticos disociadores o de inquietud o de incertidumbre, como vemos que se quieren hacer desde un partido político de la oposición. Y yo creo que hay muchas formas, y Tito lo hace de manera muy certera, hace crítica, hace señalamientos al gobierno de manera muy responsable, sin necesidad de decir que se va a retirar del proceso electoral, ¿verdad? Es decir, aquí hay un discurso que habrá que deconstruirlo, habrá que descifrar cuál es el trasfondo, en realidad, cuál es el trasfondo de esta estrategia del Partido Libre. Por lo demás, en los demás partidos, creo que en el Partido Liberal las cosas están discurriendo normalmente. Ellos se están preparando para las elecciones primarias en las condiciones en que nos agarren, porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones que van a haber de aquí a marzo, pero se están preparando, y lo mismo en el Partido Nacional. Así que aquí el elemento disociador es el Partido Libre en relación a esa estrategia, que habrá que analizar cuál es
el trasfondo de esto, porque siempre detrás de una postura política tan disonante como esa, que no hace sentido, entonces uno tiene que buscar una explicación más hacia fondo. Sí, pero hoy también lo voy a aprovechar a ambos para que me opinen de estas cosas. Hemos anotado en la producción la pérdida irreparable de negocios y empleos obliga a los empresarios a demandar de nuevo la reapertura de la economía y se habla que a partir de lunes volvamos a la fase 1. ¿Qué piensa de eso, Edgardo? Y luego voy con don Aristides Mejía. Mire, Raúl, yo creo que el encierro a ciegas no es una buena estrategia. Creo que era una buena estrategia al inicio, en los primeros 2 meses, el encierro era necesario para preparar las condiciones de todo el sistema sanitario para recibir la avalancha de contagios que iban a venirse. Creo que en la primera etapa era necesario, pero ya estamos en una etapa de la economía que está agonizante y creo sinceramente que se han cometido errores de estrategia en la actividad económica. Yo le pongo un ejemplo bien claro, los mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los mercados los dejaron funcionando mucho tiempo sin ningún control, sin ninguna vigilancia. Eso fue un error garrafal que propició la expansión de la enfermedad en ciertas zonas aledañas a los mercados. Ahí debió desde un inicio se debió haber visualizado la gran aglomeración que usted lo ponía en sus cámaras, en los noticieros, y SINAGER no actuó con la rapidez necesaria. Entonces, después vienen y cierran el mercado zonal Belén, lo cierran, y se van todos los vendedores a la calle. Otro error. Es decir, no han estado en algunos aspectos, los que dirigen esta estrategia no están actuando de manera estratégica. Es como una guerra, esto es como una guerra, es una cuestión de táctica y estrategia, de movimientos y de observación de lo que está sucediendo en el entorno. Esto lo digo para decir que el encierro por el encierro mismo no tiene sentido más que al inicio de la pandemia. Hoy, con una economía semi paralizada, con gente que está ya desesperada, se impone, ya es una cuestión de la necesidad de la gente y la misma necesidad del gobierno, porque el gobierno estaba leyendo ahorita en las noticias que está pagando salarios de empleados públicos con préstamos externos. Es decir, el gobierno está con su nivel más bajo de recaudación de impuestos. En ese sentido, creo que es necesaria la reapertura gradual, pero de manera muy vigilada, controlada y con las medidas suficientes. No como se hizo en otros momentos, que se permitió que los mercados funcionaran de manera descontrolada y desordenada. Sí creo que hay que entrar a esa fase 1 de manera controlada, de manera supervisada, porque ya, digamos, la situación es insostenible. Y además, fíjense que encerrados, bueno, más o menos encerrados, el nivel de contagio es altísimo. Entonces, digo yo, si vamos a estar encerrados y los contagios continúan al alza, entonces abramos paulatinamente las actividades que haya que abrir con vigilancia, con bioseguridad, con control, porque hay que controlar. Lamentablemente los hondureños tenemos una cultura muy desordenada, muy indisciplinada y requerimos vigilancia para que cumplamos con las normas. Así que creo que ya estamos en un punto de inanición de la economía en donde se impone la necesidad de manera ordenada, gradual y con controles, abrir las actividades productivas
especialmente lo que tiene que ver con la micro y pequeña empresa que ha sido duramente golpeada. Sí, voy con don Aristides Mejía para consultarle esto. Se está anunciando la reapertura de la fase 1 a partir del lunes, pero ¿cómo hacer esta reapertura tomando en cuenta también lo que ha dicho don Edgardo Rodríguez? Ya en un momento el ex canciller y militante de Libertad y Refundación, el doctor Ernesto Paz Aguilar, se va a incorporar ya al programa. Don Aristides, ¿qué piensa de esta reapertura? ¿Cómo hacerlo? ¿El gobierno debe aceptar sugerencia de empresarios, gremios en el manejo de la pandemia? Aristides. Bueno, Raúl, yo creo que Edgardo ha mencionado dos palabras que son importantes. Uno es estrategia y otro es la cultura que tenemos en Honduras de indisciplina. En cuanto a la estrategia, yo creo que el gobierno ha hecho la peor estrategia posible, porque este gobierno no solo no tiene el prestigio, digamos, para que la gente colabore con él, sino que además es centralista. Y en el afán de buscar resolver los problemas, tratan de controlar todo, y se ha probado en el resto del mundo que los países donde ha funcionado, y menciono en primer lugar Nueva Zelanda, en Alemania sobre todo, lo que han hecho es delegar las sugerencias principales en un equipo científico, en un equipo de médicos y en un equipo de científicos. Aquí tenemos médicos destacados que de pura casualidad todos son de oposición, y científicos, empezando por el doctor Moncada, Medina, Carlos Aguilar, la doctora Figueroa, Tito Alvarado, Palau, etcétera, etcétera. Todos esos médicos son epidemiólogos, son infectólogos. Está Efraín Figueroa, son virólogos, y esos son los que deberían de decir qué es lo que el gobierno debe hacer. Esta serie hubiera sido la forma más inteligente, porque no solo tenemos a la gente que conoce y que nos pudieran decir en qué momento hacer qué cosa, porque imagínense cómo va a ser una apertura inteligente si hemos estado 4 meses encerrados cuando la pandemia no estaba en tan gran propagación, en marzo, abril y mayo, y vamos a abrir en el momento del pico. Entonces no es lógico, quiere decir que todo ese tiempo fue prácticamente casi perdido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los otros países que les ha funcionado? Pues deleguen un equipo de médicos, después pone a la par a los que están encargados de la economía, porque hay esa contradicción en que o cuidar aparente, ¿verdad? O cuidas la salud o cuidas la economía, y que si no cuidas la economía te vas luego a morir de hambre y va a haber desempleo. Entonces hay que incorporar a los miembros de la empresa privada, particularmente aquí en Honduras, aquellos que son más dinámicos, más independientes, más patriotas, como los del norte, ¿verdad? Que ya lo han comprobado, como Barquero, como Guayo Facusé, hijo, como todos estos que están bien preocupados por la forma como se ha manejado el tema de la corrupción aquí en Honduras, y por la forma como debe de hacerse las cosas. Y también aquí en Tegucigalpa, no voy a dejar de decir los del COEP y todos los demás. Amílcar Bulnes es otro que ha andado preocupado y ha estado ayudando él mismo en lo personal, ¿verdad? Sin decirlo, no lo quiere decir, pero él ha estado ayudando en todo esto. Entonces, si usted incorpora un equipo así, y planificadores, y los mejores políticos, ahí los mejores políticos de la oposición podrían ayudar también, porque es un asunto nacional. Pero para eso, para que esto funcione, hay que destinar los recursos y de forma transparente a hacer miles de pruebas para que tener una especie de mapeo de por dónde ve el brote. Todos los países que han ido abriendo la economía lo han hecho de esa manera, y tienen que estar midiendo para que si hay un brote en un lugar, volver a cerrar y esperar que ese brote sea controlado. Esa es la forma, pero hay que hacer miles de pruebas. Por ejemplo, Alemania llegó al nivel de hacer 100,000 pruebas diarias. Entonces, nosotros también, si aquí estaban los recursos, lo que pasa es que se ponen a comprar hospitales que nunca vinieron y a un precio exorbitante, y de paso se roban 48 millones. Entonces, si nosotros traemos las pruebas,
hacemos la identificación de dónde va el brote y se busca el mejor equipo de gente, entonces sí podemos ir abriendo los diferentes sectores. Y como se ha dicho aquí, Edgardo, hay que buscar reforzar mediante medidas de presiones, con multas o lo que sea, que se mantenga la disciplina. Hay lugares donde nosotros podríamos abrir las industrias con gente joven, por ejemplo, verificando de que ellos no vivan con viejos, porque esos son los que mueren. La gente de cierta edad es la que tiene mayor nivel de morbilidad. Entonces, todo eso tiene que ser parte de un plan estratégico que no se ve por ningún lado, pero que estamos a punto de hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, yo hablo por mí, porque a mí no me gusta hablar por los demás, pero yo soy claramente un hombre de oposición, sería el primero en sumarme a apoyar a cualquier gobierno que esté, porque cuando uno esté en una crisis nacional, cuando uno esté en una guerra, o está en una crisis por una epidemia, o por cualquier razón, una inundación, como ocurrió con lo del Mitch hace más de 20 años, todo el mundo empezó a buscar cómo salvar el país, y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener una delegación en gente que sabe y en gente que tenga credibilidad. El gobierno ya no tiene credibilidad y tiene que buscar credibilidad en otros. Sí, le doy la bienvenida al doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Cómo visualiza el panorama que vivimos, la reapertura que se habla, fase 1 de las empresas, luego de la pérdida de tantos empleos, de suspensiones de tantos trabajadores, de despidos de tantos trabajadores? También, ¿cómo hacer esa reapertura? ¿Cómo se ha manejado la pandemia? ¿Y cuál es el futuro que visualiza, doctor Ernesto Paz? Bienvenido. Muy buenos días. Yo quisiera en primer lugar decir que nuestro país atraviesa una crisis profunda y luego se vino esta pandemia, se desató esta pandemia a nivel planetario, y para completar este cuadro tan complejo estamos organizando un proceso electoral. En consecuencia, hay que atacar en esos tres frentes para sacar la tarea. Y lo que uno saca en limpio es de que Honduras requiere la conformación de un gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno de unidad y un gobierno de reconstrucción como se ha estilado en otros países del planeta cuando se enfrentan a este tipo de problemas. Recordemos que lo que estamos viviendo es inédito, lo que estamos viviendo es por primera vez que lo enfrentamos de esta manera, es un enemigo invisible, las armas convencionales no sirven para nada, de manera de que hay que preparar al país, digamos, para situaciones no previstas. Al principio de la pandemia se hablaba del fenómeno del cisne negro, prepararse para hacer frente a lo imposible. Entonces nosotros estamos en eso. Recordemos que Honduras es el país de Centroamérica con Nicaragua que tiene los niveles de economía informal más altos de la región. Número 2, Honduras y Nicaragua son los países que tienen los niveles más altos de agricultura de subsistencia. O sea que los niveles de productividad son los más bajos. Esta pandemia ha venido a complicar eso. ¿Qué es lo que le queda a la inmensa mayoría del pueblo que está en economía informal y en agricultura de subsistencia? Lo único que le queda es resistir. En ese contexto estamos organizando elecciones primarias que van a desembocar en una elección general. Ese es el panorama global.
pero nosotros tenemos que pensar, y yo coincido con Edgardo y con Arístides, que es necesario o ha llegado el momento de apartar, hacer a un lado las diferencias que podamos tener. Recordemos que los partidos somos eso, somos parte de la sociedad. Ningún partido puede aspirar a representar a la totalidad de la sociedad. Usted sabe de que Honduras tiene en este momento o va a tener 19 partidos políticos. Eso no es un signo de salud democrática, sino que todo lo contrario. Es un signo de descomposición de un sistema que no responde a las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo. De consiguiente, la palabra clave es unidad. Hay que unirse y seguir avanzando en otras tareas, en el frente económico, ya lo han dicho, hay presiones porque la gente se encuentra ante la disyuntiva de que lo mate la pandemia o que lo mate el hambre. Esa es la realidad. No olvidemos que Honduras tiene los niveles de pobreza y de extrema pobreza que ya bordean el 70%. O sea que de 10 hondureños, 7 están, o 6 están en condiciones de pobreza o extrema pobreza, y solamente 3 de cada 10 podemos decir que funcionamos con estándares normales, ¿verdad? Que podemos todavía resistir los embates de la crisis. La gente de clase media ya está comenzando a gastar sus ahorros. La situación de las finanzas públicas peor no pueden estar. Recordemos que Honduras paga 48.000 millones de lempiras anuales por capital e intereses de la deuda externa. En segundo lugar, según la ministra, ya el mes de julio, este mes y el mes anterior, ya están recurriendo a préstamos. No sé si son internacionales o nacionales, pero en todo caso, préstamos significa pagar intereses. Y si usted saca plata de la banca privada, son tasas de interés altísimas. O sea, de que el país puede colapsar. Y de eso se trata, de hacer un esfuerzo conjunto de todos los hondureños para que podamos salir adelante. Gracias. Sí. Se habla de un préstamo de cerca de 1.000 millones de lempiras que va a hacer los Estados Unidos al país para energía y otros rubros. Edgardo, ¿qué va a pasar con ese préstamo? Bueno, de acuerdo al comunicado que leí de la Embajada Americana, Raúl, no es un préstamo, es una especie de fondo para destinarlo a sectores productivos, especialmente pequeñas y medianas empresas o negocios, y especialmente pues aquellos que apuntalan a lo que es, digamos, a la mujer. Eso es una especie de Acláreme algo. ¿Van a regalar ese dinero? No. Estados Unidos desde hace muchos años, ya no entrega dinero a través de AID o a través de otros programas, ya no entrega dinero directamente a los gobiernos. Lo maneja, digamos, AID, pero con ONGs o empresas con un perfil social de los Estados Unidos. Ellos contratan a sus mismos, digamos, ONGs para que ellos canalicen a través de distintas estructuras financieras, microempresariales, etcétera, acá en el país. Estados Unidos ya no entrega dinero, ya no, digamos así, ya no regala dinero directamente. Desde hace muchos años, ¿verdad? Ellos cambiaron
la forma en cómo canalizan estos fondos. Así que eso no es un préstamo ni es un regalo, es un fondo que se va a utilizar para financiar actividades productivas. Sí, he escuchado, por ejemplo, fondos del Banco Centroamericano para el tema de energía. También ayer se anunció otro fondo, otro préstamo de la Unión Europea de 80 millones de dólares para otras actividades, y también el BID ha anunciado recursos para financiar las actividades para el funcionamiento del gobierno. Y a esto, lo que decía el doctor Paz, lo apuntalo diciendo que, con palabras de la ministra, se está pagando sueldos y salarios con préstamos externos. Estos fondos, estos préstamos que está haciendo el BID, la Unión Europea, el Banco Mundial, están sirviendo para la compra de insumos, de equipos, pago de personal sanitario, etcétera, pero también para los salarios de todo el aparato del Estado. Dicho sea de paso, estaba leyendo que el Congreso Nacional va a reformular, esto es importante porque lo estaban planteando economistas destacados, que había que reformular el presupuesto. El presupuesto de la República para el 2020 era un presupuesto optimista, nadie se imaginaba que iba a suceder esto. Entonces, el presupuesto en estos próximos días se va a reunir el Congreso, ya está reformulado, adaptándolo al nivel de ingresos, ¿verdad? Hay una caída importante de 15,000 millones mensuales de lempiras que no está recibiendo por concepto de impuestos. Entonces, tiene que adaptarse el presupuesto para el resto del año a este nivel de ingresos y a lo proyectado para el resto del año. Todo lo que estamos diciendo, pues, es un escenario extremadamente difícil que obliga a la reapertura gradual, supervisada, controlada, con todas las medidas de bioseguridad. Y otra cosa, Raúl, hay empresas formales, ¿verdad?, que donde hay más control, donde hay más posibilidades de controlar o de implementar medidas. Esas empresas, voy a mencionar una empresa, por ejemplo, sin mencionar el nombre para no hacer publicidad. Yo llevo a revisar mi vehículo a una empresa automotriz, está cerrada. Esa empresa está cerrada. Esa empresa podría estar abierta fácilmente porque sus propietarios, pues, son gente con formación, con conciencia, como para, digamos, ordenar el proceso de atención a los clientes que llevamos nuestros vehículos a revisión. Es insensato, es decir, aquí la estrategia ha sido como un mantarraya, ¿verdad? Que usted tira un mantarraya y ahí trae peces, trae zapatos viejos, latas, un pececito, un cangrejo. No es así. Yo creo que debemos de pasar a una etapa mucho más inteligente. Es decir, necesitamos una estrategia más inteligente. Eso no se ha hecho en algunos aspectos. Se han cerrado empresas que podrían estar funcionando y podrían estar generando impuestos para, además de puestos de trabajo, impuestos para el gobierno. Eso no lo ha hecho el gobierno, no lo ha hecho Sinajer y está haciendo, pues, colapsar la economía. Repito, aquí se trata de una estrategia más inteligente, más cerebral, con una visión mucho más flexible, ¿verdad? Y no eso que hicieron con los mercados. Primero los dejan funcionar de manera descontrolada, después los cierran y permiten que la gente salga, se desborde a las calles a vender. Es decir, se nota a leguas que en algunos aspectos de la estrategia, lo que tiene que ver especialmente con la economía, no con la parte de salud, la estrategia que tiene que ver con la economía, con el cierre de empresas, con el cierre de negocios, no ha sido la más inteligente. Y ahora estamos con el agua hasta el cuello en un nivel de contagio alto y un nivel de demanda laboral altísimo por la desesperación entendible de la población, de la necesidad de trabajo. Y cierro esta parte diciendo esto, Raúl, el llamado a los alcaldes. Yo estuve en Juticalpa hace 2 días por una cuestión familiar y es increíble la falta de presencia
Yo no sé quién es el alcalde de Juticalpa y no me importa. Yo lo que vi en Juticalpa es que ahí no hay autoridad. Y esto no es un problema del presidente de la República ni del partido de gobierno. Esto es un problema de todos los hondureños. Yo sé que hay alcaldes muy activos y que merecen pues aplausos porque están haciendo su trabajo. Pero hay muchos alcaldes que están simplemente esperando la transferencia del gobierno cruzados de brazos. El alcalde municipal es el pequeño presidente en su municipio. Los alcaldes deben de conjuntar todas las fuerzas sociales y económicas y gubernamentales en su municipio para enfrentar este problema. Y hay muchas alcaldías que no lo están haciendo. Yo vi en Juticalpa, y en Juticalpa está al alza los casos de COVID, está al alza descontrolada, porque no hay una presencia, no hay un liderazgo. Se necesita un liderazgo de los alcaldes municipales de los 298 municipios. Esto tiene que haber una mayor participación, una mayor conciencia, un mayor involucramiento de la ciudadanía. Si no, vamos a estar así todo este año y todo el año venidero. Es decir, aquí tenemos que tomar conciencia que todos tenemos que involucrarnos en la lucha contra el COVID y en la reconstrucción de la economía. Gracias, Aristides. ¿Qué piensas tú de la llegada de ese dinero que también ahondó ahí don Edgardo Rodríguez del Banco Centroamericano de Integración Económica, esos 1.000 millones que se habla que vienen desde los Estados Unidos? Bueno, Raúl, yo, para serte franco, yo me alegro de que haya recursos para el país, pero al mismo tiempo me preocupo por dos cosas. Uno, por el inmenso endeudamiento cuando se trata de préstamos, porque en los últimos 10 años ha habido un endeudamiento brutal. Ya explicó Ernesto ahí qué parte de presupuesto se va en el pago de esa deuda, es decir, que queda muy poco para hacer cualquier gobierno y todavía vamos a estar más endeudados con menos recaudación el próximo año. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que se habla de dinero me preocupa porque no hay transparencia. Entonces yo me digo, de ese dinero que viene, ¿cuánto se va a perder? ¿Cuánto se va a robar? Si es dinero que, como ha explicado aquí Edgardo, se gestiona a través de canales no gubernamentales, que se ha hecho así justamente porque los gobiernos que muchas veces han manejado mal el dinero, entonces no le ha quedado de otra a los países cooperantes que ayudan, y eso es vergonzoso, que ellos quieran seguir ayudando a pesar de que se pierde el dinero y tienen que buscar las formas dentro de un país para que no se roben el dinero. Entonces, cada vez que hay un escándalo, Raúl, como el de los hospitales, que en plena pandemia estén buscando desfalcar los recursos que están destinados para las urgencias. Hoy mismo yo vi en Canal 11 cómo pasaron ese dramático llamado de esta persona que busca encadenarse ahí frente a un hospital, o no sé si frente al Ministerio de Salud, diciendo que ya han muerto un montón de pacientes de diálisis. Y nosotros tenemos amigos comunes que están graves por ese problema y que se les ha ido postergando la cita y no hay personal contratado y no están los... yo he hablado con muchos médicos, con Carlos Aguilar y otros. Carlos Aguilar ha tenido que pedir que se ayude, ha hecho un anuncio para que contribuyamos en un fondo, por cierto no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer, un fondo para que ellos compren mascarillas y cosas que el gobierno no provee. Entonces, la gente dice, sí, siempre están hablando de que le van a dar más recursos, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el recurso? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se contrata suficiente personal? ¿Por qué no se recortan gastos innecesarios? Yo sé que han estado tratando de recortar algunos gastos, pero todavía hay que hacer más. Si aquí, cuando usted en su casa tiene una vida normal y tiene los gastos y hace su vida social, fiestas, y gasta en un colegio de 15,000 empiras mensuales para sus hijos y todo, y de repente se le reduce el salario a la mitad, ¿qué es lo que hace? Empieza a prescindir, despacha a cierto personal que no ocupa tanto,
reduce el gasto en combustible, cambia de colegio al hijo. Entonces, en eso es que debemos de estar nosotros, viendo cómo logramos mantener un mínimo de la economía. Ya la recaudación, como se ha dicho, se ha venido abajo completamente, ¿verdad? La del combustible, que era la tercera fuente de ingresos del Estado, está en menos de la mitad, porque no hay circulación. Entonces, todo eso quiere decir que tiene que haber un plan convincente, pero nadie se quiere sacrificar de buena voluntad, ni siquiera en esos altos salarios que hay a veces en el gobierno, si se ve por otro lado que hay funcionarios que están robando el dinero y que tardaron un mes en quitarlo del cargo y que están argumentando ahí para que no lo juzguen, para que eso se mande a una investigación al Tribunal de Cuentas. Y eso que a pesar allá, Roy Pineda, que es uno de los miembros, un magistrado del Tribunal de Cuentas, una persona con una honestidad a prueba de todo, ha dicho, no, la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar, no es necesario de que esta investigación se haga acá, y ha pedido de que el otro magistrado, que tiene vínculos de parentesco con estos que están metidos en ese lío, sea parte de la investigación. Entonces todo eso es lo que perjudica para que en el país estemos todos de acuerdo, porque sí, se hace bien y es bonito llamar a la unidad y que los de oposición no estén solo criticando, pero ¿cómo vas a llamar a la unidad en un gobierno que primero no quiere delegar, segundo centraliza todo el poder, tercero maneja los recursos de forma irresponsable o si no en el peor de los casos de forma deshonesta? Entonces, ¿cómo se va a llamar a la unidad? Si más bien la gente se ha ido de las pocas comisiones, ahí se retiró el COEP y se retiró otra institución, no recuerdo cuál de esas, ACJ, una de esas, de una de las gestiones colectivas que se había logrado conformar. Entonces, para mí es el momento ya no le va a quedar a Juan Orlando de otra que llamar, como dijo Ernesto, a un gobierno de reconstrucción nacional, y aún así va a haber gente que no se va a querer integrar, que hay que hacer una recomposición del gobierno, yo creo. Hay gente que ya no funcionó y que no tiene liderazgo. La señora del Ministerio de Salud podrá esforzarse, yo la veo que ella trabaja duro y todo y se esfuerza, pero no tiene la credibilidad de los médicos, porque los médicos creen que necesitan a alguien que puedan respetar. Es como si en la Corte Suprema nos ponen un profesor o un economista, ningún abogado va a respetar a una Corte Suprema dirigida por gente que no es de la carrera, que no conoce, porque en un Ministerio de Salud no solo se necesita un administrador, eso es falso, se necesita alguien con una visión médica, con una visión integral del problema. Yo creo que hay que hacer una recomposición urgente, porque todo esto nos conduce a un mayor desastre, un desastre que puede volverse incontrolable, a una revuelta popular que puede haber en el país, como ha salido, y con esto termino para no acaparar el uso de la palabra, ha salido un informe importante de Naciones Unidas, y me llamaron a mí a que lo escuchara, donde ya antes de la pandemia, la mayoría de la población hondureña dice no tener fe en nada, en nadie, en ningún partido ni en el sistema democrático. La gente se ha volcado a sus creencias religiosas, que es lo único que le queda. Y unos pocos, pero unos pocos, y eso es lo que debemos de acrecentar a partir de ahora. Y por eso es que las voces contra la democracia y contra las elecciones son perjudiciales. Unos pocos ven la única salida a esto a través de las elecciones. Y por eso debemos de cuidar las elecciones. Porque la única salida que visoriza como una pequeña luz allá en el horizonte algunas personas es a través de las elecciones. Y dice el informe, si las élites tradicionales imponen una solución y un candidato a través de esas elecciones, y no se busca una persona que de verdad responda al interés de una reforma en el país y de que haya un cambio en el país, vamos a un esquema de confrontación.
lo único que ha impedido la confrontación es la pandemia. Y si no hay una confrontación de tipo político, escuche bien, lo peor es que vamos al desencadenamiento de una delincuencia imparable en el país, de que todo el mundo va a empezar a saltar y a robar y a esto, porque cuando hay una crisis social, una descomposición social, o bien se canaliza a través de una revuelta política, y eso es terrible, pero no es lo peor, o bien a través de una delincuencia totalmente incontrolable, como ha ocurrido, por ejemplo, en Haití. En Haití desapareció el Estado y desapareció todo y empezó la delincuencia y no han podido reconstruir ese país. Entonces, es el momento ahorita que hagamos algo. Y yo, como hombre de oposición, siempre he estado en la oposición. Yo no he hecho amigos nunca con el Partido Nacional. Y Luis y Edgardo lo sabe perfectamente bien porque hemos platicado hasta en mi oficina de muchas cosas. Con Edgardo es alguien con quien se puede hablar. Yo soy un firme opositor y siempre he apoyado a la oposición. Pero soy el primero en dar un paso en adelante si se trata de hacer algo por la nación, por Honduras, que es lo primero que debemos de cuidar. Doctor Ernesto, ¿usted qué piensa? Ayer pensaba yo, cuando los invité, un país como Honduras, se compran 7 hospitales, 1.200 millones. Solo han venido 2, ojalá vengan los otros 5, porque los ocupamos. Ayer el ministro de la Presidencia dijo que fue correcto comprar esos hospitales. Pero un país como Honduras, hoy y mañana, se cumplen 2 semanas de estar en hospitales en las aduanas y no han salido, y tampoco he escuchado que los ciudadanos turcos que van a instalar esos hospitales ya vinieron al país. Esas cosas pasan en Honduras, un país tan pobre, con un sistema hospitalario tan débil, y se traen cosas y no salen rápido, no vienen también el resto, y ahí está la duda ya si hay una gran corrupción, si este Chapín estafó o no al gobierno de Honduras. Y por eso, como decía Edgardo, ya días, hace muchos años, los Estados Unidos no le da dinero a Honduras. Y USAID es que maneja los pocos fondos que mandan los gringos al país. Sobre este tema de la llegada de este dinero y qué debe hacerse, doctor Ernesto Paz. Yo formo parte del grupo de hondureños que estamos curados de espantos. Ya no nos asusta nada. Y hay que recurrir a la historia dolorosa de nuestro país para darse cuenta de eso. Mire, desde el siglo XIX, Honduras fue víctima de estafas. Honduras contrató unos préstamos para construir un ferrocarril interoceánico que iba a unir Puerto Cortés con Amapala. Esa obra no solamente no se hizo, sino que Honduras se tardó aproximadamente 100 años para pagar esa deuda. Y todavía ese sueño está presente porque es necesario que el país tenga vías de comunicación, obras de infraestructura, y no aprendemos. Pero yo quisiera remitirme a los hechos dolorosos del siglo XX. Figúrese, y esto es bueno para que el pueblo hondureño se dé cuenta de que estas cosas no son nuevas. La corrupción ha sido una constante histórica en nuestro país. Ha sido una práctica histórica de despojo de los bienes comunes de la sociedad. Figúrese que para la guerra de 1969 de Honduras-El Salvador, a Honduras le vendieron unos aviones sin motores, unos jets, y hay una obra de un militar hondureño que culpa a la CIA de haberle robado los motores a esos F-86 que compraron en Venezuela, venían por barco, pasaron por un puerto del Caribe y ahí hicieron una operación encubierta.
a Puerto Cortés, al igual que esos hospitales, llegaron los cascarones de los aviones. Ese es un hecho doloroso, un hecho repugnante, vomitivo en la historia de Honduras, que nosotros o las élites generalmente las ocultan. Pero el futuro de una nación no se construye sobre mentiras o ocultando la verdad, sino que desenmascarando esas pestes que nos han atacado. De manera de que bienvenidos esa ayuda internacional, bienvenidos esos préstamos, ojalá que sean a niveles concesionales, que no nos vayan a prestar dinero tasa comercial, porque usted sabe que ahora el mejor negocio es prestar dinero, no es producir bienes. El mundo de hoy está dominado por las élites financieras a nivel planetario, de manera de que hay que repensar no solamente lo que va a ocurrir en Honduras, sino que lo que va a ocurrir en el resto del mundo. Yo creo de que sí ha llegado la hora de replantear, de reinventar, de redefinir la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Es fundamental. Nosotros tenemos un sistema que le llaman de libre mercado, pero en realidad no es de libre mercado, es un capitalismo de compadres. Es un capitalismo de amiguetes, como dicen los españoles. Es un capitalismo salvaje, donde el mercado ocupa el centro, ¿verdad?, de la sociedad y del Estado. Todo está orientado al mercado. Y esto es una crítica sana para los banqueros hondureños. Mire, ellos no han rebajado un punto de tasas de interés. La gente de la clase media que tenemos tarjetas de crédito, los créditos que tenemos los seguimos pagando al 50%. Los préstamos, usted revisa su estado de cuenta y ahí dicen tasa de interés 50%. O sea, de que es más del 3% mensual. Si usted le mete la pluma, puede llegar al 5% mensual, solamente por el hecho de prestar dinero. Eso no fortalece una economía. Eso no favorece un desarrollo, el desarrollo nacional. Hay que replantear. Yo recuerdo a un líder político que le consultaron y qué podemos hacer frente a la iniciativa del presidente de la República de rebajar la tasa de interés en tarjetas de crédito. ¿Sabe qué respondió? Me dieron ganas de llorar. Un dirigente político dijo lo siguiente: no se puede hacer nada. Dice. El presidente de la República no puede hacer nada porque estamos en una economía de mercado y no se puede intervenir eso. Entonces, pueblo hondureño, compañeros, lo que tenemos que definir es que el mercado es un elemento natural de la vida social, al igual que la sociedad, al igual que el Estado. Esos tres elementos son creación humana, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener bien claro es que el mercado debe ser regulado. El Estado es el regulador global de las actividades sociales. Es la que le da previsibilidad, es la que le da seguridad, la que le da certeza a las relaciones sociales, y ahí incluye las relaciones económicas. De manera de que tenemos que repensar eso. La empresa privada hondureña tiene que reinventarse. No es posible que el principal producto de exportación de nuestro país sean los seres humanos. El principal producto de exportación de Honduras son los trabajadores migrantes que nos mandan 5,000 millones de dólares. Eso es más que el café, más que la carne, más que la madera, más que los melones. Bueno,
Entonces tenemos que redefinir eso. Y de ahí también tenemos que redefinir, y ojalá que después de esta pandemia, que no se ve cuándo va a terminar, pero tenemos que redefinir nuestras relaciones con el principal aliado de Honduras, que es Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos una agenda común y lo único que tenemos que hacer es afinarla. Y ojalá que haya un cambio en las elecciones de noviembre, ¿verdad? Para el bien del planeta y de los Estados Unidos y de todos nosotros. Las elecciones van a ser en noviembre y ahí va a marcar una diferencia. Yo no espero de que se produzca una revolución en Estados Unidos, ¿verdad? Pero por lo menos que corrijan el rumbo de ese país, porque es la nación más poderosa de la Tierra y sus decisiones inciden de manera directa en su área de influencia, que es Centroamérica, el Caribe y América Latina. Entonces, si a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos podría ir bien también en esta redefinición de la geopolítica mundial. Tenemos que ver cómo redefinimos el tema de la migración. La migración no es una solución, pero por de pronto evita que la gente se muera de hambre y evitan estallidos de violencia incontrolados en los países que expulsan población. Yo le comentaba el otro día a Arístides Mejía que la idea de las revoluciones políticas y sociales están ahí vivitas. La llama de la revolución está encendida, no nos equivoquemos. La llama de la revolución está encendida y tan es así que yo le comentaba poniéndole un toque de humor. Le digo, fíjese que la idea de revolución es tan popular que una de las barras bravas de uno de los equipos de fútbol se llama Revolución en Honduras. Y como ahora estamos ahorrando, le dicen la Revo. La Revo es una de las barras bravas más fuertes que hay aquí. Y le comentaba, fíjese que eso no es solamente en la población urbano marginal de Honduras, en la gente que ve en el fútbol una vía de escape, una pasión, ¿verdad?, de los pueblos. Todavía en 1981, cuando elegimos a Roberto Suazo Córdoba como presidente constitucional de Honduras, ¿sabe cómo se llamaba el eslogan? Revolución del trabajo y la honestidad. Eso pasó y yo creí, bueno, yo lo vi con bastante escepticismo, pero que años después, en la década siguiente, el doctor Carlos Roberto Reina llegó al poder utilizando esa palabra mágica de revolución moral. Y sigue, suma y sigue, de manera de que las causas que han generado procesos revolucionarios en Centroamérica y en otros países del mundo siguen vivitas y coleando. Pobreza, exclusión, opresión, dictadura, eso está ahí. Y con esto termino. El papel de una clase política que es necesaria en cualquier país democrático es darle conducción a los procesos políticos. Yo veo que no estamos a la altura, la clase política no está a la altura. Yo he escuchado, oiga bien, yo he escuchado diputados, no voy a mencionar nombres porque no es el momento, yo he escuchado diputados, ahora que estamos trabajando en una comisión para hacer una ley electoral, que han dicho con la mayor desparpajo, dicen, mire, en las discusiones, ¿verdad? Mire, dice, yo estoy aquí y estoy perdiendo dinero, yo nunca he trabajado con el Estado, yo he dejado mis empresas, dice. Entonces yo, en privado, le dije a uno de ellos, digo, dígame, pero usted es un mal empresario, porque ¿qué empresario abandona sus empresas para perder dinero? Usted está en el lugar equivocado, me va a dispensar. Y si usted piensa eso, yo creo de que no debería de aspirar a una reelección. Está aspirando a una reelección. Entonces, esto es una autocrítica para que veamos cómo está el país y para dónde va el país.
El gobierno británico estudiaba proponer nuevas leyes para perseguir la actividad de gobiernos hostiles, tras un duro reporte del Comité de Inteligencia sobre la intromisión rusa en la política británica. El gobierno barajaba proponer nueva legislación que daría más competencias a los servicios de seguridad y estudiaba una nueva ley que requeriría que las personas que trabajan en nombre de gobiernos extranjeros registraran su actividad de manera oficial. Estamos considerando poderes adicionales para investigar las actividades de estados hostiles y eso podría incluir introducir leyes nuevas. Así lo señaló el secretario de Transporte Grant Shapps. El país estudia algo como las leyes de registros de agentes extranjeros que existen en Estados Unidos y Australia. El reporte del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento ofrecía una sombría imagen de la intromisión rusa en la sociedad británica y sugirió que la amenaza había dejado atrás a las leyes británicas. El informe concluyó que Rusia ve a Gran Bretaña como uno de sus principales blancos de espionaje y añadió que los esfuerzos de Moscú por influir en el país son la nueva normalidad y que sucesivos gobiernos han recibido a oligarcas rusos con los brazos abiertos. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, volvemos al campo nacional. La importancia de estas elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tan importante es? Doña Xiomara Castro ha hecho un llamado al boicot de las elecciones. Ayer 6 movimientos internos de Libre han determinado apoyarlo. Las candidaturas de Mauricio Oliva y Tito Asfura en el Partido Nacional. Mientras tanto, uno de mis invitados, Aristides Mejía, precandidato al Partido Liberal. Está también José Luis Moncada, el abogado Oscar Melana. Está también don Luis Zelaya Medrano y el diputado por el departamento de Cortés, Darío Vanegas. Esos son los candidatos del Partido Liberal de Honduras. Edgardo, su visión de la importancia de estas elecciones y lo que está ocurriendo, incluyendo estas acciones de Xiomara Castro, que fue 2 veces candidata de Libre y ahora dice que hay que boicotear las elecciones porque se va con el censo viejo y la tarjeta vieja y que esto asegura un nuevo fraude electoral. ¿No, Edgardo? Sí, bueno, coincido con los estudios que hace referencia Tito Mejía, referente a que de las pocas esperanzas que tiene una buena parte del pueblo es que las elecciones sean una especie de baño que ayude a limpiar muchas de las cosas que la gente quiere que se limpien en el país. Una especie de nuevo comienzo. Cada proceso electoral para los hondureños y para muchos países, esto no es exclusivo de Honduras, es una especie de nueva oportunidad de volver a recomponer las cosas en el país. Hago un paréntesis. Cuando escuchaba hablar al doctor Paz de los empresarios y de su excesiva voracidad en Honduras, sería bueno hacer un programa más adelante, Raúl, sobre la clase empresarial hondureña. El problema en Honduras es que no tenemos en realidad una clase empresarial nacional, modernista, visionaria, articulada con la producción. Lo que tenemos es un montón de comerciantes que se han enriquecido con el no pago de impuestos y con el contrabando durante muchas décadas. Eso como paréntesis. Y esa situación se refleja en la política hondureña, es decir, el subdesarrollo económico se refleja en el subdesarrollo político en nuestro país, lamentablemente. Entonces, las elecciones definitivamente son una especie de salida a muchos de los problemas de nuestro país. Lamento profundamente que desde hace ya varias semanas, creo que como 2 o 3 meses atrás, el Partido Libre empezara con esta estrategia anunciada por la señora Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional de Elecciones, y luego por la máxima dirigencia de Libre, y ayer ratificada por la candidata más fuerte que tiene el Partido Libre para un proceso electoral general, que es la señora Xiomara Castro. Es la candidata más fuerte para
ir a una contienda general. Y ella se retira siguiendo ese libreto de hace ya más o menos 2 meses de deslegitimar las elecciones primarias, argumentando el tema del censo y de la nueva tarjeta de identidad. Y aquí tengo que hacer 2 aclaraciones. Número 1, yo estoy de acuerdo que hay que depurar el censo y estoy de acuerdo que hay que trabajar con hay que caminar hacia una nueva tarjeta de identidad. Ya lo ha dicho el Registro Nacional de las Personas, que están trabajando aún en medio de estas dificultades de la pandemia en esa ruta. Hago esa aclaración. La otra aclaración que tengo que hacer, por si acaso Tito me vuelve a malinterpretar, es que estoy de acuerdo con las elecciones internas y primarias. Estoy totalmente de acuerdo con las elecciones internas y primarias, obviamente en el contexto de esta pandemia. Yo he dicho que no es posible gastar 1.100 millones de lempiras en estas elecciones internas y primarias y que los partidos que están llamados a las elecciones primarias tienen que buscar desde ya la forma en cómo abaratar al máximo el costo de esas elecciones primarias. Esa es una tarea que no la están haciendo y que no están pronunciándose el Consejo Nacional Electoral ni los partidos involucrados. En tercer lugar, esa estrategia del libre a mí me huele a otra cosa. Me huele a otra cosa. ¿Saben por qué? Porque la elección primaria es una elección entre hermanos. La elección primaria es una elección entre hermanos. ¿Cómo es que nos está hablando el Partido Libre de que no van a ir a elecciones primarias porque la dictadura, entre comillas, está fraguando un fraude? Si son ellos las corrientes, las 3 corrientes, ¿verdad?, que existían hasta ahora del Libre, las que iban a ir a una elección primaria. Es decir, lo que nos están diciendo es que los líderes del Partido Libre son tramposos, son fraudulentos y que desde ya están preparándose un fraude entre ellos. Eso es lo que hay que leer textualmente de lo que el Libre está diciendo de las elecciones primarias. Entonces, hay algo aquí que no contrasta, hay algo aquí que no tiene lógica de invalidar el proceso primario por parte de la dirigencia, porque no es todo el Partido Libre. Yo le pregunto a Wilfredo Méndez, y ya vi sus declaraciones, él no está de acuerdo con esta postura de Xiomara Castro de boicotear las primarias. No sé, Carlos Eduardo es mucho más maleable a las posturas de Mel Zelaya. Pero en todo caso le voy a dar el beneficio de la duda y voy a creer que Carlos Eduardo quiere ir a elecciones primarias. Entonces, aquí hay algo que no tiene lógica. A mí me parece que el Partido Libre desde ya entiende que no puede sacrificar nuevamente a doña Xiomara como la sacrificó en el 2017, presentándola como candidata y después quitándola para cederle la cabeza de la alianza al ingeniero Salvador Narrala. Creo que el Partido Libre está apostando a un proceso de alianza opositora. Todos los que estamos en este foro sabemos que desde hace muchos meses atrás se viene trabajando un proceso de alianza opositora encabezada por el ingeniero Salvador Narrala, donde está Luis Zelaya, donde están siendo apoyados por empresarios de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, el Colegio Médico, algunas ONGs que están en primera fila de oposición al gobierno. Entonces hay un proyecto que se está madurando y que está creciendo, un proyecto de oposición, y que Libre, Mel Zelaya, porque hay que decirlo claramente, aquí el dueño del Partido Libre se llama Manuel Zelaya Rosales. El Libre se va a hacer lo que Manuel Zelaya Rosales diga, ¿verdad? Entonces, ha visto que no puede exponer a su candidata a un proceso que más adelante pueda desembocar seguramente en una alianza opositora. ¿Y para qué va a poner nuevamente a su mejor pieza, que es doña Xiomara Castro, en una competencia que no va a terminar muy probablemente en una candidatura de Libre, sino que va a terminar en un proceso de alianza opositora? A mí me parece que esta postura del Partido Libre apunta a que Libre se está preparando desde ya,
mejor dicho, aclaro, Mel Zelaya se está preparando desde ya a entrar en ese esquema de alianza opositora, en donde lógicamente obtendría mayores cuotas de poder. El Partido Libre y Mel Zelaya obtendría mayor cuota de poder en un proceso de alianza opositora, en esta ocasión con otra dinámica, con otras reglas, ya no como la que se dio en 2017, que estaba supeditada, esa alianza estaba controlada y supeditada a Manuel Zelaya y al Partido Libre. Esta nueva alianza opositora que se viene trabajando desde muchos meses atrás, tiene otra dinámica, tiene otro nivel de, digamos, de madurez, pero lógicamente Manuel Zelaya está viendo no quedarse fuera de esa posibilidad real, cierta, de una alianza opositora en donde no tendría mayor sentido presentar una candidata fuerte del Partido Libre, puesto que eso dividiría las fuerzas de la oposición. Esto todos los que estamos aquí lo sabemos, hay un esfuerzo de la oposición para conjuntarse, para presentar al ingeniero Salvador Narrala como candidato de esa alianza opositora con sectores sociales que ya mencioné, y por eso veo yo que esta postura tan antidemocrática de oponerse a unas elecciones primarias, que es una elección entre hermanos, deslegitimarla con tanto tiempo de anticipación tiene otro trasfondo. Además, el ataque a la institucionalidad es un ataque al gobierno, y esa es la bandera del Partido Libre, lamentablemente. La bandera, la consigna del Partido Libre es hacer oposición en todos los frentes posibles. Ellos no pueden vivir si no es con el ataque, con la descalificación, con la división de la sociedad, lamentablemente. Y aquí yo separo claramente la oposición. Tito Mejía es un hombre de oposición vertical, pero es un hombre que cree en la institucionalidad, es un hombre que cree en las reglas de la democracia, es un hombre que cree que a través de procesos electorales y a través de la incidencia política puede haber un cambio político en el país. Esa es una diferencia entre un demócrata y otros que no juegan precisamente con las reglas de la democracia. Y eso yo lo tengo que lamentar como hondureño. Eso no es, digamos, no es jugarle limpio a Honduras en momentos en que estamos en la peor crisis de la historia de la humanidad y la peor crisis de la historia de Honduras que nos provoca el coronavirus. Meter este ingrediente de tensión política es pegarle una puñalada, otra puñalada más a las muchas puñaladas que el pueblo hondureño lleva en sus espaldas. Me parece que es antidemocrática esta postura, es irracional, pero además esta postura de Libre, de sacar a su candidata más fuerte, tiene otro trasfondo que no es el temor a un fraude, porque repito, la elección primaria es una elección entre hermanos. Doctor Ernesto Paz Aguilar, militante de Libre, ¿qué piensa de todo lo que ha dicho don Edgardo? Bueno, hay que hacer algunas precisiones. Mira, en primer lugar, Edgardo tiene razón. Ese proceso de unidad de la oposición que aglutina conservadoramente el 70 o el 80% de los hondureños, han tomado una decisión que es irreversible e inevitable. El propósito número uno es sacar al Partido Nacional del poder. Ya tienen en el siglo XXI, ya llevan 20 años y solamente le restamos los 3 años de Mel Zelaya. Entonces, es necesario que le den espacio a otras fuerzas políticas, porque la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es una norma constitucional y los verdaderos demócratas deben de respetar eso. Además, el irrespeto con la instalación de dictaduras
es un delito de traición a la patria, según la Constitución nuestra. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda es que en este instante, en este mes de julio del 2020, si bien es cierto hay un almácigo de dirigentes, muy buenos por cierto, en toda la oposición, ¿verdad? De líderes que pueden asumir la conducción de ese proceso de reconstrucción nacional, la preocupación entre la gente, yo diría, más lúcida, más madura, más responsable, en este momento se está trabajando en un programa de gobierno, en un programa mínimo. Y por último, se va a entrar a ese tema de quién va a ser el conductor del proceso de reconstrucción nacional. Ya los hombres o las mujeres providenciales ya son historia. Hoy en día los pueblos lo que exigen y lo que reclaman son procesos más horizontales, procesos de conducción colectivos, descentralizados, como dijo usted mismo, creo que lo dijo, más centrados en lo local, en la descentralización, en gobiernos locales, en sociedad civil, en movimientos sociales. Ese es el proceso que se está cocinando a fuego lento y que, por cierto, el gobierno lo facilita por su incompetencia, no solamente de manejar la crisis económica, sino de el manejo, yo diría, poco efectivo de la pandemia. Usted sabe de que Honduras exhibe las cifras, las cifras más pobres en el manejo de la pandemia en Centroamérica, solo superado por la Dominicana, que tiene otro tipo de problemas. Pero sí, en efecto, lo que muy bien ha señalado Edgardo, ese es un proceso que yo diría que es irreversible e inevitable, porque ya 2 procesos electorales fraudulentos es más que suficiente. Y se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta que solamente la unidad le puede dar la victoria a la oposición. En segundo lugar, las elecciones. Mire, las elecciones, hay que recordarlo, son mecanismos de solución pacífica de conflictos. Para eso sirven. Sirven para producir representación. Las elecciones no son un fin en sí mismo. Son mecanismos de la democracia donde se escogen a los conductores con mandatos limitados en el tiempo y limitados por las leyes. De manera de que así hay que verlo. En segundo lugar, quien tiene la respuesta sobre el futuro de las elecciones internas y primarias, más que los partidos políticos, más que el Partido Libre en particular o en especial, es la institucionalidad del Estado, representada en esta oportunidad por el Registro Nacional de las Personas. Recuerde de que el Registro Nacional de las Personas comenzó a sufrir un proceso de cambio desde el año 2018. Estamos en el 2020 y ya ha pasado un tiempo más que suficiente para que sacaran las tareas. Las tareas son las tareas prioritarias, ¿no? Nuevo censo electoral y una nueva tarjeta de identidad. La pandemia les ha caído como una justificación para no hacer su trabajo. Entonces, la pregunta es,
¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Si no tienen capacidad de hacerlo, que renuncien todos. Y que ese es un trabajo que no es del otro mundo. Y fíjese usted que cuando va a sacar usted una una licencia de conducir, se la dan en minutos en la Dirección General de Tránsito. Eso no tiene no es ningún secreto. Y para actualizar mis datos, en el caso mío, creo que lo único que tendría que actualizar es la fotografía, ¿verdad? Porque la saqué en el año 87. De manera de que eso no es ningún problema. Yo le pediría respetuosamente a los señores, a la institución del Registro Nacional de las Personas, les preguntara hoy mismo, 23 de julio del año 2020, señores, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para tener listo ese censo? ¿Cuánto tiempo necesitan para tener la nueva tarjeta de identidad? ¿Cuánto necesitan? ¿30 días? Bueno, se los damos. 60 días, se los damos. 90 días, se los damos. No hay problema. Pero que hagan su trabajo. Y si se declaran incapaces, que renuncien, porque hay otros hondureños con capacidad para hacer ese trabajo. Esa es la demanda de libertad y refundación. Lo que nosotros no queremos es ir a unas elecciones con un censo que produjo fraude. Y eso dicho por los organismos internacionales. Nosotros no queremos ir con una tarjeta de identidad vieja que fue repartida como programas de cine, allá cuando vendieron la nacionalidad. ¿Se acuerda del chinazo? Pues el chinazo implicó meter un montón de chinos extranjeros que compraron la nacionalidad y esos señores tienen tarjeta de identidad. La pregunta es, ¿vamos a meter a todos esos chinos, que por cierto no sabemos cuántos son, pero dicen que la estafa fue de $500 millones? Eso fue en el siglo anterior y la saga de esos escándalos siguen en el siglo XXI. Esa es la realidad de Honduras, desafortunadamente. Y por eso nos acusan de que estamos boicoteando las elecciones. Miren, si nosotros no nos defendemos, ¿quién nos va a defender, señores? Nadie. La vida sin lucha no tiene sentido. Y una paz sin justicia es inútil. Y quien pierde, oiga bien, y quien pierde el sentido de la dignidad y que permite que lo humillen, mejor que se retire de la política. Libre no va a permitir eso. Y nosotros estamos dispuestos a que las elecciones, si el RNP no tiene la capacidad de hacerlo en marzo, de tener listas las condiciones, bueno, que lo hagan en marzo, que lo hagan en abril, que lo hagan en mayo, que lo hagan en junio, pero que lo hagan, por favor. Esa es una petición del pueblo hondureño. Ya estamos cansados de esperar. Usted sabe cuándo prometieron que iban a hacer el censo y cuándo iban a hacer la tarjeta de identidad. Desde el 2013 firmaron un convenio ahí en la Casa de las Naciones Unidas que se llama Acuerdo Mínimo de Condiciones para un Proceso Electoral Libre, Limpio y Honesto. Las Naciones Unidas lo avaló la Organización de Estados Americanos, toda la comunidad internacional, 2013. Estamos en el 2020 y ¿por qué no lo han hecho en 7 años? Esa es una buena pregunta. Además de, con esto voy a terminar. Mire, Libre, la dirección de Libre ha propuesto para superar esta noche vertical de los odios, como decía el poeta Jacobo Carca, para avanzar, para ver el futuro, para resolver. No solamente estarse quejando y echándole la culpa a los demás. Libre de manera responsable propone que en las próximas elecciones internas y primarias hagamos un plebiscito
para resolver de una vez por todas la segunda vuelta y la reelección. Eso es para ahorrarle dinero al pueblo hondureño. La segunda vuelta es una necesidad histórica de Honduras. El tema de la reelección, que nos ha llenado de vergüenza a nivel continental, ese es el momento de resolverlo. Nosotros estamos listos para resolver esos problemas. No le tenemos miedo a la segunda vuelta. Nosotros aceptamos la segunda vuelta como una tendencia del desarrollo democrático de los pueblos latinoamericanos. Todos los pueblos latinoamericanos, con excepción de México, Paraguay y Guatemala, no tienen segunda vuelta. La segunda vuelta es necesario porque ha producido gobiernos de minoría. El actual presidente ganó por un punto. Bueno, según Matamoros Watson, ganó por un punto, por menos de 50,000 votos. Y usted sabe cuántos votos nulos y cuántos votos blancos hubieron. 5.5%. Más que la diferencia entre el ganador y el perdedor. Hay un artículo de la ley electoral de Honduras que dice que cuando eso se produce deberían de repetirse las elecciones. Yo, que he investigado a profundidad procesos electorales en nuestro país, ahí me di cuenta por qué razón el actual secretario, el volátil y gelatinoso secretario general de la OEA, cuando él propuso que se repitieran las elecciones, es porque los técnicos de la OEA le digo, mire, ahí no cabe otra solución que se repitan las elecciones, porque el artículo 183 de la ley electoral dice que cuando el número de votos nulos y blancos es mayor que la diferencia entre dos candidatos, deben repetirse las elecciones. ¿Se da cuenta, Edgardo? Por esa razón es que uno debe tener más cuidado a la hora de hacer señalamientos. Si uno no estudia a profundidad, yo diría la historia reciente de nuestros procesos electorales. Gracias. Aristides, ¿qué piensas? Ese llamado al boicot de elecciones, se habla de un fraude electoral que lo anunció la representante de Libre, la abogada Rixi Moncada, que en este momento... Perdone que lo interrumpa, Raúl, pero fíjese que no es boicot. Sí lo dijo. No, sí lo dijo. Claro. Dijo boicot. Pero esa palabra no procede. Libre lo que está exigiendo con determinación. No, doctor, doctor, perdone, pero ella dijo un boicot electoral. Mire, Ernesto, ella dijo boicot, pero en realidad es auto boicot, porque el que esté a boicot se están boicoteando ellos mismos. En el sentido, bueno, antes de eso yo quería hacer una referencia, porque se habló de mercado, Estado. Si nosotros no logramos... Mercado, Estado y... estoy hablando yo ahorita. Si nosotros no logramos definir ese punto... Mire, estoy hablando yo ahorita. No tiene ningún sentido. En este momento me toca a mí hablar, usted habló ya. Porque sabe... Estoy hablando si nosotros no definimos mire, eso, estoy hablando yo. No tiene sentido. Estoy hablando yo, me toca a mí hablar. Para no seguir discutiendo ese punto, quiero referirme un poquitito a lo que se habló sobre mercado, Estado, esas ficciones que hemos creado, mercado, Estado, democracia. Yo creo que Honduras sí tiene dirigentes empresariales, está Toti Faraj, está Pedro Barquero, está Eduardo Facusé, que están creando un nuevo empresariado preocupado por el país, con un proyecto nacional, y yo creo que es injusto decir de que los empresarios todos no han estado a la altura porque solo están velando por sus intereses. Acuérdense que el empresariado en Honduras es más que todo la pequeña y mediana empresa, a veces mal representada, porque en eso sí estoy de acuerdo con Edgardo, porque a veces en Tegucigalpa los que los representan solo representan a los grandotes, pero el grueso del empleo, el grueso de la economía es la mediana y la pequeña empresa.
Y yo creo que ahí hay un futuro en ese grupo de empresarios preocupados. Y creo que un Estado no puede pretender regular la economía mientras el Estado no respete el Estado de Derecho. Este gobierno que favorece un capitalismo mafioso no puede ponerse a regular la economía. Porque si regula la economía como reguló a EH y metiendo las manos y sacando provecho, entonces no está apto para regular la economía. Y sí creo que lo que debe de cambiar es que en los últimos 30 años, en el mundo entero, después de Reagan y de Thatcher, el consenso de Washington se puso al mercado en el centro de las preocupaciones. Y ahora esta pandemia ha demostrado que debe ser siempre el ser humano el centro de las preocupaciones, porque si no, no funciona el mercado. Hay que atender los problemas del ser humano, salud, educación, empleo, para que pueda funcionar el mercado. Dicho esto, que era importante para mí definirlo, paso al otro tema. Cuando Xiomara dice vamos a hacer un boicot a las elecciones, yo creo que ella se equivocó del término, es decir, un auto boicot, porque ellos no están ni en el derecho, ni en la capacidad de boicotear las elecciones primarias de los demás partidos. Nuestro partido, el Partido Liberal, va a elecciones primarias, quieran o no quieran los demás. Ese es el problema interno de ellos. Si esa decisión les causa una crisis interna, yo como miembro de la oposición lo lamento mucho, porque Libre es un partido fuerte que debe participar en la oposición y no favorecer a aquellos que no quieren que hayan elecciones por otras razones. Porque cuando dicen no vayamos a elecciones, entonces están diciendo en el fondo que permanezcan los que estén en el poder. Y de esto yo quiero aclarar, excluyo a Edgardo, que me lo ha mencionado acá. El otro día en un programa fue porque Fernando Anduray dijo, Edgardo es de los que está argumentando lo de la plata, lo caro que son las elecciones, para que no hayan elecciones. Él aclaró ahora, y yo estoy también de acuerdo con él, de que hay una cosa que, aunque nosotros tengamos diferencias ideológicas y de partido, tenemos una cosa en común, y es que somos demócratas, y Ernesto también es un demócrata. Fíjese que Ernesto es alguien que tiene ideas liberales e ideas socialistas. Yo creo que tiene más ideas liberales, en eso nosotros estamos muy cercanos, y es un demócrata. Pero yo creo que no hay que seguir las directrices de un partido cuando éstas se apartan del rumbo democrático. Y eso es muy importante en este momento para Honduras. Y me parece que el llamado a no fortalecer las elecciones sobre pretexto de que se va a ir con el censo viejo es una falsedad total. Porque el censo no es viejo ni nuevo, el censo es permanente, lo dice la Constitución. El censo todos los días es modificado porque todos los días se inscriben ciudadanos que nacen o que mueren, que no son ciudadanos todavía, o personas que nacen, y se les adjudica un número, y ese número es el número de identidad que ellos van a tener en su cédula cuando cumplan 18 años. Las cédulas para los que tienen 18 años se siguen emitiendo, de manera tal que el censo que haya para el 13 de marzo de 2021 no es el mismo del 2017, no es el viejo censo, eso es falso. Es un censo nuevo. Ahora, otro problema es que el censo no ha sido depurado en años de mucha gente que falleció y que sus parientes no reportaron esos fallecimientos. Pero ese es un problema que en el caso de una elección es marginal. No decide para nada el resultado. Y lo que cambia los resultados a razón de fraude son las mesas electorales, donde hay gente que se vende, y no solo se vende a los partidos como tales, sino que a candidatos que les dan dinero para favorecerse ellos frente a otros candidatos. Y el otro lugar del fraude, y lo vimos en 2017, está reflejado en el informe de la OEA, fue en la transmisión de resultados.
ahí se hizo el 99% del fraude. Porque el individuo que agarra una tarjeta de un fallecido, de un pariente fallecido, y va a votar, ese ya es un problema de la mesa, porque si yo estoy en la mesa y veo que no corresponde a la persona, ni en edad, ni en cara, yo no lo dejo votar. Entonces es un problema de la mesa, no es un problema del censo. Lo que sí yo criticaría del Registro Nacional de las Personas, tal vez por su inexperiencia y su afán de buscar mejorarlo, es que ellos prometieron una tarjeta nueva. Eso está bien, que tengamos una tarjeta nueva, pero no era absolutamente necesario. Nuestro instrumento, nuestra tarjeta, es funcional, tiene las medidas de seguridad, nunca ha podido ser falsificada con todas sus características, una sola tarjeta, porque eso lo maneja una compañía de alta tecnología de punta y de alta seguridad de Francia, y eso no es falsificable. Entonces, el pretexto de que no deben haber elecciones y la frase vamos a boicotear las elecciones porque el censo no se ajusta a lo que ellos quieren, es un problema interno, señores, del Partido Libre, que yo lamento, porque necesitamos esa fuerza de oposición, como dijo Ernesto, para que fomentemos una posibilidad real de una alternancia, debido a que la oposición está dividida. La única forma de asegurarnos un triunfo real y contundente que pueda traer un cambio a Honduras, una reforma que tanto necesita el país en todos sus ámbitos, en lo económico, en la educación, en la salud, en la estructura del Estado, en su democracia. Necesitamos una gran reforma. Y no hablo de revolución, porque los pueblos en realidad no quieren la revolución. Los pueblos le ponen a las revoluciones apellidos, como revolución moral, revolución, porque revolución a secas da miedo, señores. Porque todas las revoluciones, si bien han traído algunos cambios, también han traído regímenes despóticos. Y si no, miren la revolución cubana, miren la revolución bolchevique, la misma revolución francesa produjo un montón de injusticias, aunque produjo cambios favorables para la humanidad, pero en una primera instancia se instaura el terror, y como no hay ley, como no hay Estado de Derecho, los que llegan a la cabeza de la revolución, que se sienten generalmente iluminados, y miren la revolución nicaragüense, lo que acabó en otra dictadura, se quedan en el poder. Entonces lo que necesita Honduras es una reforma. Reforma quiere decir, dentro del sistema que tenemos democrático y en suavidad y por consensos, hacer las reformas que el país requiere para salir adelante. Y si Libre no se une a ese proceso de reforma, está siendo inconsecuente con la historia y con lo que pregona. Ahora, el problema es de ellos, porque la única forma como ellos pueden auto boicotear sus elecciones es que todos estén de acuerdo y que haya un candidato de consenso. Y yo no veo que haya la posibilidad de un candidato de consenso. Y yo hago un llamado a todos, a la alta dirigencia Libre, que dijo en su momento, ahora sí, señores, como estamos integrando los órganos electorales, vamos a ir a elecciones transparentes, porque nosotros vamos a garantizar esas elecciones. Eso fue lo que dijeron. Así es. Y nosotros hemos visto cómo ellos han participado, y de manera muy positiva, en el Registro Nacional de las Personas, con Oscar Rivera, muy dinámico. En el Consejo Nacional Electoral han participado. Ernesto Paz y yo estamos en la comisión que está haciendo las reformas electorales, una comisión que está asesorando al Congreso, y que hemos trabajado horas de horas, y que ya tenemos listas todas las reformas electorales que el país necesita para dar un paso hacia adelante. Y hemos visto cómo han participado en el Tribunal de Cuentas, en cada uno de los órganos que se están reeligiendo o creando nuevos, ahí participa Libre. Entonces, que no venga ahora a decir que todo esto no funciona, porque lo que ellos pedían era participación y están dentro de la democracia. Entonces deben de decidir, o fortalecen la democracia o la boicotean. Entonces es una decisión muy simple. Están dentro del sistema, pero no pueden estar beneficiando del sistema y a la vez destruyendo. Esa es una fórmula que no va, señor. Yo creo que la democracia debemos de cuidarla, y hago un llamado a todos aquellos demócratas de Libre, a los liberales de Libre en especial, para que apoyemos, porque la única salida
a este problema que tiene Honduras se llaman elecciones y se llaman democracias. Bien, gracias, abogado Aristides Mejía. Ya estamos sobre tiempo. El doctor Aguilar, su mensaje de despedida, por favor. Bueno, muchas gracias. Mire, en primer lugar, es un error considerar de que la participación del Partido Libre en las instancias del Estado son producto de una dádiva, que son un regalo. Falso. Nuestra participación en las instancias del Estado que tienen que ver con el Congreso Nacional son un derecho. Artículo 5 de la Constitución, ahí habla de los gobiernos de integración nacional. A nosotros nos cuesta sangre y lágrimas también la participación en esas instancias. No nos han regalado nada. Todo ha sido producto de la lucha. Y esta nueva configuración en las instancias electorales, eso es producto y consecuencia de la insurrección legislativa. La insurrección legislativa como un método de lucha. Eso es todo, para conseguir un objetivo. Lo hemos logrado a medias, todavía no lo hemos logrado. No hemos logrado la totalidad. Pero en segundo lugar, me parece que es un tanto mezquino ver la participación del Libre en esas instancias del Estado, que repito, no son producto de una dádiva, de un regalo, sino que es producto de la lucha del pueblo, sino que me parece a mí que es una visión muy sesgada desde mi punto de vista y la de muchos. Nosotros vemos la participación de nuestro partido, del Libre, en las instancias del Estado como un esfuerzo del principal partido de oposición de construir una nueva institucionalidad posgolpe de Estado. Del 2010 a esta fecha, esas son las cosas que han cambiado y van a seguir cambiando, pero por producto de la lucha. Nosotros no podemos definitivamente admitir concurrir a un nuevo proceso electoral, sea primario o sea general, con las mismas reglas del proceso del 2017, porque eso significaría ir al matadero, y protestar por eso en ningún país del mundo es un boicot. Es un derecho a la defensa, y el derecho a la defensa es inviolable. Y no hablemos de la legítima defensa en derecho penal, ¿verdad? Que eso tiene otras complicaciones. Quiero terminar mi participación con lo siguiente. Mire, Libre es el único partido, probablemente el más cohesionado de los partidos, el mejor estructurado, porque el Libre sí tiene implantación territorial. Nos respetamos las diferentes componentes que tiene ese partido. Partido Libre, un buen segmento, un buen contingente venimos del liberalismo, el Partido Liberal. Hay otros compañeros que son de la izquierda tradicional, y el tercer componente es el de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de las ONGs, de las organizaciones que luchan por el medio ambiente, las organizaciones que luchan por la defensa de los territorios y de los recursos, por los derechos humanos. En fin, Libre es un conglomerado que hasta este momento hemos logrado sobrevivir a todos los ataques que nos han hecho desde dentro y desde fuera.
Pero lo que quiero dejar claro es que nosotros no tenemos problemas con hacer nosotros vamos a encontrar un mecanismo para que la militancia del Libre se exprese de manera limpia, ¿verdad? Y tengan la seguridad de que el Libre no se va a dividir, sino que va a salir consolidado de eso. Todos esos problemas que hay, si se les puede llamar así, son de aspiraciones legítimas de otros líderes, de liderazgos emergentes, que el Libre tiene bastante, ¿cierto? El compañero Wilfredo Méndez, él representa esos movimientos sociales de derechos humanos, está bien, si quiere participar, que participe, y creo que tiene legítimo derecho. Otros dirigentes como Carlos Eduardo Reina, que pertenece a una familia emblemática y centenaria del Partido Liberal, que está en nuestro partido, fortalece la posición de Carlos Eduardo y de todo su contingente, de manera de que en la nueva ley electoral y en la actual, Edgardo, fíjese que existen mecanismos para que no hayan elecciones internas, así como o elecciones primarias, como las que se han celebrado tradicionalmente. Cuando no hay movimientos, no hay elecciones. Cuando hay un solo movimiento, se hace de acuerdo con los estatutos de cada partido. Y cuando hay más de 2 movimientos, sí, se hace mediante voto directo y secreto. Ahí tiene usted 3 plataformas donde el Partido Libre va a considerar cómo va a ser su proceso primario. En el Partido Nacional. Doctor, estamos sobre tiempo, doctor, nos vamos. Bueno, concluyo con esto. El que tiene más dificultades para organizar elecciones internas y primarias es el Partido Liberal, habida cuenta de su fragmentación y de sus divisiones, porque no hay un liderazgo, digamos, aceptado por todos. El Partido Liberal va a ir a unas elecciones internas y primarias con uno de los propósitos que tiene uno de los, digamos, de los componentes más fuertes, es arrebatarle el control del Partido Liberal a Luis Zelaya. Entonces esas elecciones van a servir más, en el caso del Partido Liberal, para profundizar la crisis. Ojalá que no ocurra y ojalá podamos marchar de la mano juntos a la victoria. Gracias. Gracias, doctor. No estoy de acuerdo con usted, porque entonces Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez están luchando por arrebatarle el poder a los Zelaya, y es un gran lío el que tienen los del Libre. Esa es la verdad. Vamos a concluir. Nosotros los liberales vamos internos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Zelaya, Raúl, con Darío Vanegas. Pero no creo que después haya tanta división. De hecho, ya en Libre está la división, porque le quieren quitar el poder a Mel Zelaya, a Xiomara y a todo el grupo que lo rodea, a esos 6 movimientos, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez. Así que están igual o peor que los liberales, los de Libre. Y el 99% de los militantes de Libre vienen del Partido Liberal de Honduras. Nos vamos, Edgardo, por favor. Muchas gracias por la información. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Lamento que haya un doble discurso. Cuando se habla de los problemas nacionales, hay un discurso duro de descalificación, de que no hay democracia, que hay dictadura. Pero cuando se habla de la situación interna de un partido en especial, en donde se quiere imponer una decisión, ahí no hay antidemocracia. Yo creo que debemos ser horizontales en el análisis. Donde no hay democracia, no hay democracia, y donde hay democracia, hay democracia. Aquí no hay medias tintas, ¿verdad? Quiero felicitar a mi amigo Tito Mejía, siempre lo he admirado en público y en privado, Tito. Tenés una posición vertical sobre lo que debe suceder políticamente en el país. Saludos. Muchas gracias. Yo
creo que vamos a ir, quiérase o no, o quien no quiera, siempre vamos a ir a primarias, y el Partido Liberal está acostumbrado a ir a primarias. Ahí no hay un solo dueño, ahí hay democracia interna. Bien, Bueno, gracias. Hasta luego, Ricardo, hasta luego. Vamos a cerrar ya el programa. Agradezco al doctor Ernesto Paz Aguilar, al igual que Aristides Mejía Carranza, por su participación esta mañana en la entrevista. Con la pausa nos vamos al mediodía. Nuestros compañeros tendrán los informes desde los hospitales y también las protestas que se mantienen en el Hospital Escuela. Buenos días, gracias por haber participado en la entrevista. Que estén bien.